clínicos. Creo que me faltó únicamente corregir a un grupo que hasta la hora que revisé no habían subido todavía la tarea, pero estaban aún a tiempo, así que no revisé, pero podríamos revisar la siguiente. Vamos a ver los casos de micóticas. Vamos a ir analizando cada uno y pueden aumentar o acatar, alguna cosa adicional que quieran decir sobre sus casos. Entonces, empecemos con... ¿dónde está? El grupo 1. Que se abra. ¿Sí se ve ahí la diapositiva? Sí, doc. Ya. Entonces, no les hemos puesto ninguna observación en cuanto a la descripción clínica. Habíamos dicho que son dermatosis localizada en región de la piel cabelluda hacia cervical también, placas alopécicas, descamadas, quizás ponerle aquí el borde eritematoso, porque en la superior no hay eritema. En cambio, en la inferior sí vemos este borde circinado, eritematoso, un borde activo. Microsporum canis, les había dicho que placas muy grandes, debemos pensar en Microsporum canis o Microsporum nervato, y si no, pues si son pequeñitas, pensar en tonsulas. Aquí la diferencia, el diagnóstico diferencial, me ponen que a diferencia de la tinea capitis, la dermatitis seborreica no causa caída del cabello, entonces yo les he puesto ahí en rojo que sí puede causar. De hecho, una de las causas para que se caiga el pelo es la dermatitis seborreica o la conocida también como caspa. Cuando el paciente tiene caspa o seborrea, suele haber una caída de pelo. Quizás ahí poner no una caída de pelo total, sino más bien difusa, podría haber sido, pero no poner que no causa caída de pelo, eso no es cierto, ¿no? Porque puede causar distintos tipos de alopecia, que no viene al caso, pero... Entonces ahí le hago una pregunta al grupo, no sé si alguna de las que sean miembros del grupo me responden, entonces yo como paciente te digo, doctor o doctora, no encuentro la glicefulvina que me prescribió, ¿qué puedo hacer? Entonces el grupo por favor intervenga y deme una solución ante eso que les acabo de mencionar. ¿Qué vamos a hacer si el paciente te dice eso? ¿No hay nadie del grupo? Sí, doc, ¿me escucha ahí? Ya, entonces sí te escucho. Como paciente te digo que no encuentro el medicamento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a prescribir en su lugar? O sea, puede ser otra de las opciones que usted nos había puesto dentro del esquema, que es el itraconazol o el fluconazol. Ya, pero ¿cómo me vas a prescribir? ¿Hay itraconazol en jarabe? No, me parece que solo es en tabletas. ¿Y por qué no podrías dar terbinafina si tú sabes que el microsporum es un dermatofito? Esa más la emplean para la tiña corporis. No, para la terbinafina, como yo les había indicado a inicio de la clase, se utiliza para la variante dermatofito. O sea, para cualquier dermatofito, tú puedes utilizar terbinafina, incluida tricosporum, epidermophytum, ¿sí? Todos esos son dermatofitos. Entonces, pasamos, no saben la respuesta, ninguno de sus compañeros no revisaron. ¿Qué le van a dar a este paciente? Solo me dicen itraconazol. Entonces yo te digo, vea doctora, ¿y cómo tomo? ¿Cómo consigo? ¿Cómo me va a prescribir? Se supone que esto ustedes ya revisaron, ¿no es cierto? Entonces, para hacer los casos clínicos uno tiene que revisar, leer un poquito, y más si les mando para que hagan las correcciones. Todavía más son.
Lo que pasa es que no es justificación, pero no hemos revisado el correo, el mail, la compañera que envió no nos informó nada, entonces no revisamos sinceramente. Bueno, las correcciones que se pudieran adelantar, pues no les puedo hacer ningún cambio. Lo que pues, la grisofluina es un medicamento que está bien, o sea, es la indicación en la tinea capitis, pero no van a encontrar porque no se comercializa en el Ecuador. Algunas farmacias la traían en forma de jarabe, pero dejaron de traerla. No sé si al momento no manejo actualmente dermatología pediátrica. Si nuevamente ya está en el mercado, no he tenido tampoco un caso de tinea capitis en el último año, pero no se consigue. O sea, la puedes conseguir en Colombia, en la frontera, pero aquí en el Ecuador no. Entonces, lo que hacemos es dar terbinafina en tableta, o sea, le das la presentación según lo que corresponda. No sé de cuántos kilos les dije que era el paciente, o no está escrito aquí, pero generalmente les pongo los kilos. Y según eso, le puedes dar, generalmente en niños suele salir 250 miligramos, es decir, media tableta, y quedar con lácteos o con alguna cosa que le parezca agradable al paciente, gelatina puede ser, para que lo pueda consumir de mejor manera, si no te va a vomitar y no va a aceptar. Acuérdense que este tipo de pacientes son pacientes que son niños, entonces son de difícil manejo. Ahí dice evitar el contacto con las mascotas. Entonces, nuevamente le pregunto al grupo. Entonces, yo como paciente te digo, doctora, todo tipo de mascotas debo evitar. Responda. Era principalmente con perros y gatos. Sí, pero con todas, o sea, me refiero a estén enfermas o no estén enfermas, porque si tú dices, vean, no toquen ningún animal, o sea, tienen que ser específicos en lo que colocan, porque te puedo preguntar, ¿no? Era con mascotas que estén afectadas con esto. Así sería. Entonces deberían poner ahí, evitar contacto con mascotas contaminadas o que tengan el problema. De ahí les he puesto que no olviden prescribir siempre para el paciente y para su historial clínico. Entonces, cuando se pone para el historial clínico, ustedes solo pueden poner en la historia clínica medidas generales y se sobreentiende. Y aquí en la grisofulvina podrían poner grisofulvina en 600 miligramos por 6 semanas, nada más. Y ketoconazol shampoo, QD por 15 días. No es necesario, algunos grupos veo que me ponen BID mañana y noche. Ya el término BID se entiende que es AM y PM. No es necesario poner mañana y noche porque estás como redundando. Entonces, siempre cuando presentemos caso clínico, es una manera de irles entrenando, porque todo lo que ven aquí no puede ser puesto en la historia clínica, te demorarías muchísimo. Entonces, ponemos primero medidas generales, segundo grisofulvina tanto por 6 semanas, tercero shampoo de ketoconazol por tanto tiempo. No se ponen comerciales, acuérdense en las historias clínicas y más si trabajan a nivel del ministerio de salud, del seguro, es prohibido utilizar comerciales, entonces ustedes pueden recomendar de manera privada o en una notita del paciente, pero no poner nunca en su historial clínico. Eso puede ser un motivo para que les estén poniendo una amonestación o alguna cosa, entonces eso no se debe hacer. Vamos con el grupo número 2. El grupo número 2 es, sí se ve en la pantalla, ¿no? Hemos puesto la descripción clínica, el agente, el diferencial, y el paciente es un diabético mal controlado de 60 kilos. Entonces, la descripción está bien, les he puesto ahí, ponen ahí, se acompaña de pequeñas vesículas, costras hemáticas, meliséricas, a nivel de escroto y erupción enrojecida del glande. Erupción no es una lesión elemental, entonces no sé a qué erupción se refería, si el grupo por favor interviene. ¿Cuál es la erupción enrojecida en glande? ¿Qué querían describir? ¿Alguien está por ahí? Y del anterior, ¿quién estuvo hablando? Del grupo anterior, del grupo 1. ¿Me escucha?
Yo, doc, Andrea Lor. Andrea Lor, ya. Sí, Ahorita- doc, antes, Sí, yo tenía una duda sobre la grisofulvina, porque hay en tabletas y en jarabe. ¿El jarabe hasta qué edad, o sea, se puede usar o es para cualquier edad también? Eso teníamos ese día la duda de que no sabíamos cuál era la tienes que diferencia. utilizar el jarabe hasta que el niño pueda tomar pastillas. Ah, ya, doc. No se lo puedes dar a un adulto. El problema es que a un adulto necesitas una mayor cantidad. Quizás se te acabe el frasco en un día, 2 días, en cambio en el niño te perdure un poco más. Depende de la tolerancia del niño, pero no hay problema con eso. Si puede tomar pastilla, pues ya le puedes dar más chiquito pastilla. Ah, ya, doc. Listo, muchas gracias, doc. ¿Quién me está hablando ahora del grupo 2? Creo que hacíamos referencia a las, bueno, como que son las eritematosas, un poquito rojitas sobre el glande, que pareciera, ajá, la de ahí o la de más abajito, esa que pareciera como que está... Pero no es una erupción. lesionada. Erupción, ¿qué es eso? Eso no es una lesión elemental. Bueno, esta de acá podría ser la vesícula que me dicen, porque realmente no veo vesículas, pero bueno, viendo con ojos, quizás puede ser esta o esta de acá. Pero lo que quisieran poner aquí tal vez son exulceraciones. Acuérdense que la úlcera es algo más profundo y la exulceración es como una llaguita o una zona, puede ser este de aquí, no sé si ven aquí, como medio que se ha ido una parte de la piel, es decir, como que se te fue la epidermis, no tanto la dermis. Ahí puedes decir exulceración, pero el término erupción no es una lesión elemental, no está bien dicho que digan erupción. Y no sé, bueno, la costra melicérica, este paciente está como estaba, tiene un trasudado, es decir, hay algo de secreción, pero aquí en la fotografía no se nota muy bien, pero entre que está seco y entre que está húmeda la lesión. Entonces, está bien, Trichofitum rubrum, es una tinea cruris, está bien, porque no tiene las lesiones satélites que habíamos visto en la tinea polcándida, ¿no es cierto?, una candidiasis. Los diferenciales, la cruris, que es el diagnóstico, el eritrasma también se puede confundir, y la cándida también, pero no hay vesículas satélites, que eso está bien. Entonces, ahora sí vamos. Ustedes me ponen tratamiento tópico con ciclopirox, me ponen ciclopirox, aplicar 2 veces al día. Entonces, yo como paciente te digo, doctora, estoy en la farmacia y me dicen que ciclopirox, ¿en qué me venden? ¿En crema, en polvo, en solución? ¿Qué me responde el grupo? En solución, doc. En solución. Ya, no sé quién hizo la revisión de esta parte, pero las soluciones se utilizan de ciclopirox para las uñas. No se suelen utilizar para la piel. Pero bueno, en todo caso, si es que existiera para la piel, es mejor solución que crema, ¿no? Porque ahí abajo les pongo, si hay vesículas, como ustedes ponen el diagnóstico diferente con la descripción clínica, y además parece estar exudativa, ¿aplicarían cremas? Es la pregunta. No, doc, no aplicaríamos cremas. Tienen que aplicar cosas secantes, no acuérdense, secantes. Nuevamente, como les comento, para todo lo que es dermatofito se utiliza terbinafina. No digo que la ciclopirox esté mal, pero ciclopirox para aquí, por lo menos en el país, no existe ciclopirox en crema, no existe en polvo, existe en solución, pero es para las uñas. Las soluciones suelen tener alcohol como vehículo. Imagínate que a este paciente le echas alcohol. ¿Qué va a pasar si le pones aquí alcoholcito, acá un poquito de alcohol? Le va a arder, le va a quemar, no va a tener adherencia al tratamiento. Entonces, no. Siempre yo les digo en las clases que siempre ustedes tienen una pestaña que se llama docencia en su aula virtual, en donde ustedes encuentran unos resúmenes que me tomo el tiempo en hacer, para que ustedes sepan los nombres genéricos, los agregos comerciales de los tratamientos. Entonces, no entiendo por qué no revisan. Si estoy haciendo un caso clínico, me dan 1 hora para hacerlo. Lo mínimo que debe hacer es revisar qué me dice la profesora que debo saber, ¿no? Quizás poner
mire, usted me dice esto, pero yo encontré que ahora hay y este resulta ser más eficaz porque en este estudio dice tal cosa. Bueno, lo puedo aceptar. Pero si ni leen lo que les pongo, no sé para qué les pongo. Es como perder el tiempo. El oral está bien, está bien darle tratamiento oral. A este paciente sí le daría yo tratamiento oral. Le daría oral y tópico secante. En 2 o 3 días le daría terbinafina tópica también, ya cuando la lesión esté seca. Y nuevamente le pregunto al grupo, le digo, disculpe doctor o doctora, ¿a qué se refiere con ropa transpirable? Responde el grupo, por favor. Doc, ¿usted se refiere a usar ropa deportiva que le permita al paciente liberar el sudor? O sea, por ejemplo, ropa que no sea de poliéster, sino de algodón. Entonces eso es más fácil de comprender que decir ropa transpirable, ¿no? Porque no siempre uno tiene el tipo de paciente que comprende o entiende. Entonces es mejor decirle, mire, utilice todo lo que utilice, ropa interior o la ropa que le cubra la ropa interior, que sea de algodón, que sea de bambú, ropa que absorbe el sudor, que no repele como el nylon, la seda, la licra. Le veo que usted es deportista, entonces evite utilizar licras porque eso le va a hacer que transpire más y ahorita que está como esto exudado o está todavía liberando líquido, va a empeorar el problema. Entonces siempre sean claros en la prescripción que ponen al paciente, porque cuando ustedes estén en el ministerio o en todo esto, al siguiente día ya tienen 10 pacientes afuera esperando que no entienden las indicaciones del médico. Vea, doctor, es que no me ha puesto la dosis, es que no me ha puesto en qué presentación viene, es que aquí dice transpirable y mi abuelita dice que no entiende qué será eso. Entonces, parecería sencillo para uno, pero para el paciente tiene que ser muy claro. Y nuevamente aplicar tratamiento para el paciente y en otra diapositiva cómo ustedes van a prescribir en el historial clínico. O sea, para que empiecen a hacer ya ejercicio de cómo debo poner. Entonces, en la historia clínica, poner solo medidas generales, terbinafina bioral por 21 días, terbinafina crema una vez que las lesiones estén secas, secante, algún pueden poner en permanganato, puede ser, y siempre tienen que poner que no veo en cuánto tiempo van a ver. Entonces, viene el paciente al otro día a molestarte afuera con los 20 pacientes que tengan, 10 pacientes más, es que aquí no me dice cuándo debo regresar. Entonces, ¿cuándo va a regresar? Abajo siempre, próxima cita, en tal momento, tal día y a tal hora, ¿sí? Entonces, eso nada más. En el grupo, veamos el grupo 3. Doc, pero en lo que respectaba al paciente estaba el control en 21 días igual. Sí, solo les comento nada más. Creo que de 3 no he puesto el número. Sí, solo que les digo, no se olviden esos detalles. Este es el otro paciente. Les pongo ahí que me describan clínicamente, que me pongan qué agente es el implicado, diferenciales, y es un niño de 4 años, un escolar de 4 años. Entonces, ustedes me habían puesto que son máculas, pero si ustedes se ponen y tienen un buen ojo clínico, esto puede ser mácula, pero si ven aquí, ya ven que se está como elevando, tienen como una escamita, entonces no solo son máculas, también son placas, ¿no? Entonces ahí les pongo, hay algunas placas porque algunas están elevadas, está bien malacesia furfur. Existen un montón de tipos de malacesia, la más frecuente es el furfur, entonces el grupo hubiera tenido un plus si me hubiera dicho, hay no sé cuántos tipos, pero creemos que es este porque el más frecuente es este, ¿no es cierto? Si hubieran leído o investigado un poquito más en la hora que se les da para que hagan esta cosa. Los diferenciales está bien, la pitiriasis alba. Habíamos mencionado que es hipocrómica, que casi no hay descamación, a menos que esté irritada. El vitiligo, en cambio, es acrómica. Los diferenciales están bien. Y para la historia clínica, yo les he puesto aquí porque ustedes ponen tratamiento para la historia clínica y miren lo que ponen. 3, 4 líneas. Entonces, todo esto está bien para el paciente. Lo que tú tienes que poner en la historia clínica es que cuando sobre el shampoo, tanto por ciento pude por 3 días. Se acabó como ustedes aplican aquí.
aunque por 3 días es muy corto tiempo. Yo le mandaría al menos una semana a que se lave diariamente y luego que continúe pasando un día, por lo menos un mes, porque si no hay recaída. Es muy cortito el tiempo de 3 días. Y aquí está, para el paciente está bien la recomendación de los comerciales, pero para la historia clínica está mucho colocar esto. Hasta que tú coloques esto, ya te están los 3 pacientes golpeando la puerta. Y la pregunta para el grupo, ¿es contagioso, doctor o doctora, lo que tengo? No, no era contagiosa la... Ya, no es La contagiosa la pitiriasis versicolor. ¿Quién me versicolor. está hablando ahorita? Disculpa. No. Sol suntaxida. Y anteriormente del otro caso, ¿quién era? David Ortiz. Entonces está bien, ¿no? No es contagioso la pitiriasis versicolor, es algo que ustedes siempre, aunque el paciente no les pregunte, deben decir. En el paciente que vimos anteriormente del escroto, tienen que decirle, no es contagioso, no es algo de transmisión sexual, no es una bacteria. Al paciente siempre, todo lo que le digas no le importa. Lo que le importa es que si se contagia o no, dices que fue de transmisión sexual, dependiendo del sexo, ¿no? Y la edad también. Entonces siempre es importante que aclaren eso al paciente y pues como recomendación. Vamos al último grupo. Ya. Entonces, este dice una dermatosis en planta de pie, interdigital, placas descamativas, hiperqueratósicas. Quizás aquí faltó poner un poquito esta zona costrada, pero bueno, como no está muy clara la foto, pues no. Trichophytum rubrum es el más frecuente en la tiña pedis, está bien. Diferenciales con la psoriasis, habíamos dicho el signo de Auspitz o el metódico de Brock, ver las uñas, la piel cabelluda. Generalmente en la psoriasis palmoplantar ustedes ven como este borde muy, muy limitado que tienen aquí que se llama transgriedens y les había dicho que más afecta esta zona de aquí a pesar de que aquí está todo. Pero si investigamos el resto del cuerpo podemos diferenciarlo. El eczema disidrótico, este es un poquito más difícil y más en la fotografía que me han puesto porque esta se le diferencia cuando tú ves la vesícula, la pequeña vesícula que está en la cara lateral de los dedos, porque ahí es donde más se localiza y puedo decir es un disidrótico, pero si lo veo así, pues más difícil, ¿no? Y ahí en todo caso te tocaría mandar el antimicótico, ver qué pasa y si no luego tratar como eczema, porque si es eczema tienes que darle corticoide y si es una tiña, dale corticoide, imagínate lo que va a pasar. Entonces tenemos que estar un poco seguros de lo que estamos. Y si no estamos seguros, pues raspan la escama, hacen un KOH y miran al microscopio las hifas o las esporas. Aquí, mire, por ejemplo, me ponen en la historia clínica, terbinafina al 1% crema VIP mañana y noche. Entonces, el término VIP significa ya mañana y noche. No es necesario aplicar eso. Solo si ya ponen VIP, TID, QD, eso ya es una terminología médica que ya se entiende en los hospitales y no es necesario volver a recabar. Aquí se me han puesto, bueno, hasta la receta, pero está bien, ¿no? Las cosas que le mencionan al paciente, quizás poner cuándo regresar, si es importante, y eso con las tiñas. ¿Tienen alguna pregunta con las tiñas? ¿Está claro? ¿Les queda alguna duda? ¿Algo difícil que todavía no puedan tratar? Me parece que no ha quedado claro. Déjenme ver si tengo aquí. No ha quedado claro un poco lo de los tratamientos. Veo que todavía no me entienden. Déjenme ver aquí. Ya, entonces les había dicho que dentro, ¿sí se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, les había dicho que tenemos como 3 grupos para hongos, los dermatofitos, las levaduras y los mohos, que no está puesto aquí porque los mohos es un tipo de hongo que es difícil de tratar incluso para el dermatólogo especialista
y que pues ustedes como básicas o ciencias básicas deberían solo aprender esas dos. ¿Ya? Entonces, en los dermatofitos tú tienes Trichophytum, Microsporum, Epidermophytum. Acuérdense del Trichosporum canis, aquí está metido, ¿no? El Trichophytum rubrum, que ya vemos que se repite en la piña del pie, en las uñas. Y dentro de las levaduras está la Malassezia y la Cándida, la famosa Cándida albicans. Cuando ustedes piensen en dermatofito, o sea, este brazo del lado izquierdo, hay que tratar con terbinafina, tanto en tabletas como en crema. Terbinafina 250 miligramos, terbinafina 1% en crema. Cuando piensen en levaduras, hay que tratar con fluconazol, pero como fluconazol te dan como en las farmacias como tomarte ibuprofeno o como tomarte paracetamol, hay mucha resistencia al fluconazol y incluso en pacientes diabéticos tú tienes un tipo de candidiasis como la candidiasis globosa, que es un tipo de cándida que no va a mejorar ni con el fluconazol, es resistente y ha comprobado el fluconazol. Entonces se graban en la cabeza que a las levaduras es mejor tratarlas con itraconazol, ¿sí? Y como tópicos les había dado que den nistatina o que den clotrimazol. Entonces, para eso es importante saber el agente causal. Porque si tú le das a ese escroto que vimos ahí, ¿no es cierto?, a la fotografía del caso clínico, una nistatina no va a mejorar. O sea, si le das un clotrimazol, un Vicuten, el que sale en la propaganda, no va a mejorar porque no es el agente de una levadura, sino un dermatofito. No sé si me hago entender. Cuando no sabemos cuál de los dos es, si yo digo, no me acuerdo, no sé si será dermatofito o levadura, ha ido itraconazol porque les pega a los dos, pero esto como un tip que deben, un as bajo la manga, pero no para que me pongan en el examen, porque esto tienen que ustedes como estudiantes tienen que saber y dar un tratamiento dirigido a algo específico. Pero si ya no me acuerdo y no sé, pues das itraconazol. Les había dicho mucho cuidado con los diabéticos, porque ellos tienen, los mal controlados no tienen un control de glicemia y el itraconazol puede alterar esos controles, pues llevarle a un coma diabético, una hipoglicemia. Entonces, en ellos es mejor no usar, que muera con el hongo en la uña, pero que no vayas a ser tú el causante por dar el itraconazol sin acordarte, puedes causarle la muerte al paciente. Entonces, ahí utilizo el ciclopirox que me estaban poniendo ahí, el Oceril, les dije que revisen, otra vez les estoy diciendo. Luego van a tener problemas en sus exámenes porque no saben ni de dónde leer y les digo ya de dónde leer. ¿Está claro esto? ¿Ya se entiende? ¿O no todavía? Sí, doc. No. Eso con las infecciones micóticas, cerrado el capítulo de las micóticas, vamos ahora a hablar de las virales. Les había dicho que he revisado casi todos, excepto un grupo que hasta ayer en la noche, pues ya no me quedé hasta tan tarde para revisar. Entonces, aquí tenemos el grupo 1. Vamos a ver. El grupo 1 dice masculino, primer episodio, diabético, ligero ardor y dolor, 48 horas de evolución. Entonces, ¿les parece? Me he puesto herpes zóster. Mi pregunta es, ¿sigue un dermatoma? Entonces, quiero que el grupo me responda, por favor. O sea, Doc, es que como en la foto no se ve, o sea, más que la nariz. O sea, lo que tú veas, se ve el ala nasal y la punta, la mitad, ¿no es cierto? No se ve que está al otro lado. Entonces, Ajá, solo sería unilateral, ¿no? sí, pero mi pregunta es si sigue un dermatoma. Entonces, ¿está siguiendo ahí el dermatoma o no? ¿Revisaron tal vez los dermatomas en la cara? Sí, Doc, teníamos, o sea, el dermatoma podría ser del nervio trigémino, el que venía del oftálmico, maxilar y el mandibular. Entonces teníamos como que el paciente no le veíamos, no podríamos decir que iba por el dermatoma del oftálmico porque no podíamos ver los ojos y no podemos ver el resto de la cara. Entonces podríamos decir que era
del nervio maxilar y oftálmico en sí de los dos mezclados, porque o sea, es como que lo que tiene el paciente está en la punta y en el ala de la nariz. Entonces, por eso. Entonces, del herpes, verás, este de aquí, ¿no es cierto? Justo esta zona de aquí, esto de aquí, todo esto sería el nervio maxilar, o sea, el B2. Y esto de aquí para acá, todo esto de aquí, sería el oftálmico, o sea, B1. Entonces está tomado el B1 y está tomado el B2. Generalmente en el herpes zóster solo se infecta un dermatoma, o sea, debería ser el B2, entonces debería estar contagiado hasta la parte del labio superior, toda esta zona de aquí, como ven que sigue el puntero, hasta el ojo, no yéndose hacia acá. Entonces no es un herpes zóster, es un herpes simple. En el caso de que yo les hiciera válido que es un herpes zóster, ¿no es cierto? La descripción clínica está bien, son vesículas sobre base eritematosa, unilateral, eso está bien. En el caso de que yo les hiciera caso, digamos, les aceptara que fuera herpes zóster, ¿por qué me van a dar aciclovir 3 veces al día? O sea, las mato. Pero si les pusiera 0 redondo, les pongo, porque en la clase les dije que no aprendan nada de dermatología, pero por lo menos a tratar un herpes zóster deben aprender a tratar. Entonces, no pueden dar aciclovir 3 veces al día. O sea, no, eso no está permitido y realmente es frustrante porque me paso hablando y parece que no me escuchan, porque no pueden dar 3 veces al día, se trata de herpes zóster. Eso está mal. ¿Y por qué van a dar una dosis de prednisona de 60 miligramos, supresora? A ver, el grupo que se defienda, ¿por qué quieren suprimir al paciente? ¿Quieren que termine sin media cara o qué? ¿De dónde se sacaron que hay que dar dosis supresora? Doc, una pregunta, pero en el documento que usted nos pasó de tratamientos virales, o sea, ahí en el herpes zóster nos decía que el aciclovir de 800 miligramos se da por vía oral 3 veces al día por 7 días. Por eso le pusimos así, por 3 días. Para el herpes zóster es 5 veces al día. Yo les dije en clase. Es que en el documento está 3, doc. Yo voy a revisar, quizás hay un error, pero 5 veces al día en la clase les digo. ¿Por qué dan prednisona de dosis supresora? Ya hablamos de corticoide. ¿Alguien se acuerda tal vez cómo dar el corticoide? ¿El grupo mismo o alguien más de la clase? ¿Cómo era el manejo de los corticoides? O sea, doc, en estos casos era la dosis antiinflamatoria nada más, si es que hubiese, pero era para tratar cuando era neuralgia posherpética, cuando había inflamación. Sí. ¿Cuál es la dosis antiinflamatoria de la prednisona? 0,5 por kilogramo de peso. Así es, 0,5. 60 miligramos están suprimiendo al paciente. Si le suprimes, el virus va a acelerarse, va a empeorar. Digamos que era un herpes zóster, está bien darle prednisona, pero una dosis antiinflamatoria. El tapering no revise mucho lo que está puesto ahí, porque la mayoría de los que me presentaron el tipo de tapering, ninguno estaba como me están poniendo ahí. Les mandé a hacer una revisión de cómo hacer el tapering, entonces hay que revisar nuevamente el grupo, por favor, revise cómo hacer un tapering de prednisona en el caso de que quieran dar. Y está bien la amitriptilina, subir a 75 miligramos es demasiado, le sugiero solo llegar hasta 50. Si el paciente te tolera, no es demasiado porque esté mala dosis. De hecho, las dosis para el dolor deben ser mayores de 50, pero los pacientes se te duermen. Entonces, que llegue a 50 está bien. Y no me dan nada más de analgésicos. Entonces, si es que es un herpes zóster, el paciente va a estar con mucho dolor. No me han puesto analgesia aquí. Entonces, revisen, por favor, no vayan a dar. ¿Sí? Cosita, nos decía que los antidepresivos, o sea, como la amitriptilina ahí, decía que también han sido utilizados para disminuir el dolor de la neuralgia. O sea, Sí. por eso nosotros no le pusimos eso, porque nosotros dijimos que con la amitriptilina ya tenemos que disminuir el dolor. Y está bien. De hecho, eso te digo, dosis de 50 miligramos es una dosis analgésica.
pero el tiempo de acción del medicamento para que agarre el pico de acción demora hasta 3 semanas, 4 semanas. Entonces, el paciente va a estar curado hasta que recién haga efecto la amitriptilina. La amitriptilina se inicia en el momento que el paciente tiene el diagnóstico con el objetivo de que no haga una neuralgia posherpética, o sea, como prevención para que ese dolor y esa molestia cuando la infección desaparezca, recién ahí actúa el medicamento, pero no es una acción inmediata, ¿sí? Entonces tú tienes que dar un analgésico que en ese momento le cubra. No digo que no tenga una acción analgésica, pero demora un poquito en su acción. Entonces ahí como que les faltó poner pueden poner un paracetamol y más un ibuprofeno que tienen analgesia central y periférica bastante bien cubierta y el paciente no va a tener problemas. ¿Ya? Entonces, a revisar, por favor, el tapping están haciendo. ¿Sí? Doc, una pregunta. Entonces, en la parte energésica se le manda el ibuprofeno y aparte la amitriptilina en las noches. Así es. La amitriptilina le mandas para prevenir la neuralgia posherpética desde el día 1, porque hay médicos que una vez que le dan el aciclovir, le llaman al paciente en 10 días, recién le inician. Eso, hasta que la amitriptilina haga su efecto, se demora. Por eso se empieza tempranamente y al momento que le diagnosticas, le mandas 25 miligramos para que el paciente se vaya adecuando al medicamento porque les da mucho sueño, produce también algo de sequedad en la boca, entonces hasta que se acostumbre, ya le llamas al control a los 10 días, si le fue bien, ya le aumentas, si es que el paciente te dice es un dolor insoportable, ya le mandas 50 miligramos y te dice no, el dolor está controlado, pero siento la parestesia, la molestia, el amortiguamiento, entonces le mantienes la dosis, porque la dosis analgésica es la de 50 miligramos. La dosis como para neuralgia, a veces con 25 les va súper bien. Y si el paciente tiene plata, pues mándale una lírica, una pregabalina. Tiene mejor efecto. Doc, entonces la amitriptilina se mantiene hasta que pase el dolor, o sea, y ya deje de tener parestesia. Ese le tienes que dar hasta 3, 6 meses. Okay. Si es un paciente joven, digamos, que tengan la edad de ustedes, ¿ya? Pueden retirarle al mes, porque los jóvenes siempre se recuperan muy pronto y el daño nervioso no fue tanto, entonces te dicen, yo no siento nada, ni me molesta en la pierna, entonces ¿para qué le sigues dando? Pero si es el abuelito, que ni duerme del dolor, que se da la vuelta y le duele el pecho, que siempre está quejándose que se va a infartar y no es infarto, es la neuralgia, entonces ellos tienes que mantenerle meses, 6 meses mínimo, y de ahí intentar ir quitando. Y como te digo, irle modificando, porque te puede decir, no me hace nada, entonces cambiémosle a pregabalina, no me alcanza para comprar, cambiemos gabapentina, que son los que, por ejemplo, el ministerio tiene, pero la gabapentina necesitas hasta 5 pastillas de 300 miligramos que un abuelito no va a querer tomar. Ustedes saben que para ellos las pastillas es, me estás matando con tanta medicación, tanto que me dan, yo quiero algo que me calme, una cremita que me calme, saben decir. Entonces, darle 5 pastillas de 300 miligramos de gabapentina no te va a tomar. Entonces, es mejor la pregabalina, pero en cambio, $2 la pastilla no te compra. Entonces, te queda la amitriptilina que cuesta $5 la caja de 30. Va bastante bien, es bien tolerada. El problema es que si a un viejito le fue mal con la amitriptilina, ahí estás, pero sin saber, atada de manos, porque le suele dar taquicardia, se duermen todo el día, quedan planchados y te llama el familiar, a las 2 horas no se levantan, mi papá no se levanta, le estoy que le muevo y no se levanta la amitriptilina. Entonces, si ya le ves que es bien viejito, empieza con cuarto de pastilla, media tableta, pero desde que le haces el diagnóstico del herpes zóster, ¿no? Pero no es herpes zóster, no es un herpes simple. Siempre fíjense en el dermatoma, si no saben, ese ratito sacan el teléfono, ¿no es cierto? Ven dermatoma, está siguiendo el mismo trayecto, veo que la vesícula se va hacia el mismo lado. Es bien raro, pero no digo que no pase, porque en medicina ya saben que no hay imposibles. Es bien raro que coja 2 dermatomas, VIH, por ejemplo. Entonces, en un VIH, en un diabético, pero no es frecuente. De ahí puedes decir, mira, me tomó 2 dermatomas. Doc, una pregunta. El Sí. paracetamol o ibuprofeno, se le podría dar los 7 días en el cual vamos a darle la aciclovir, ¿cierto? Así es. Ahí le puedes dar, porque das una analgesia central y una analgesia periférica. Entonces, ahí tú bloqueas por todo lado.
Entonces le das paracetamol, le das ibuprofeno y ya si el paciente mismo, ¿no? Sí, con dolor le cambias a tramal. Pero eso le das hasta que la infección, hasta que ya no haya costritis, o sea que son a los 10 días, 15 días, y de ahí ya le vas quitando. Pues le quitas dependiendo, ¿no? Ponte que sea hipertenso. Entonces quitas primerito el ibuprofeno porque sabes que los AINES aumentan la presión. O digamos que tiene alguna insuficiencia hepática, entonces primero le quitas el paracetamol, ahí vas viendo cómo le vas quitando, pero los dos se mantienen durante los 7 a 10 días hasta que el cuadro mejore. Y si no, cambia a tramal con paracetamol. Le das, empiecen con 10 gotitas de tramal, prefiero las gotas porque se puede ir regulando, más 500 de paracetamol cada 8. Entonces le vas aumentando de los 10 gotas, le aumentas a 12, a 14, a 16, puedes llegar hasta 20 gotas de tramal, más tu 500 de paracetamol, si es que con el ibuprofeno no le fue bien. ¿Por qué les digo el ibuprofeno? Porque es bastante noble, de los AINES el que menos molestias gástricas da, y de los AINES el que en presión alta molesta menos, ¿no? Que dar un diclofenaco, por ejemplo. No sé si ya vieron cardio, hipertensivos, antihipertensivos, ahí quizás van a aprender alguna otra cosa más o cómo se esté ahora manejando. Yo les digo lo que yo hago en una consulta. Veamos el otro caso. Este caso sí es un herpes zóster, ¿sí? Este paciente tiene insuficiencia renal, les he puesto ahí la creatinina. ¿Por qué? Porque la ciclovir, antes de que ustedes den, tienen que siempre fijarse en la creatinina. Es un medicamento que se metaboliza renalmente y hemos tenido pacientes de este tipo en cuidados intensivos manejados por residentes de dermatología, posgradistas, que no hacen cálculo que no ven la creatinina y nos hemos metido en problemas. Entonces, siempre que vayan a recetar aciclovir, por favor, revisen la función renal. Si es un abuelito, es mejor que le pidan antes de que haya algún problema, o si no saben, den una dosis para insuficiencia renal y hasta que te traiga el examen, pero ya actúas, porque si no me vas a decir, es que la doctora dijo. Entonces van ya 96 horas y el paciente no regresa con la creatinina. Entonces empiézale con una dosis baja, pero hasta que te traiga el examen, pero empieza. A este grupo no creo que no le hice mayor corrección. Puede ser una toxicodermia, sí, puede ser varicela, aunque localizada, sí, no, pero bueno, al inicio podrías confundirte. Aquí, me habían puesto que no se recomienda utilizar tratamiento analgésico debido al daño renal. Yo les puse que sí pueden utilizar, pero que no tenga un metabolismo renal, porque con esta lesión, esta paciente se muere del dolor y si ustedes ven, todavía aquí está en vesículas, yo les digo vivas, todavía no están muriendo, están súper activas sobre una base eritematosa. Aquí miren, ya están involucionando, casi ya no hay eritema afuera, ¿no es cierto? Entonces esta paciente ya está en estas zonas periféricas, está pasando, pero aquí le tocas y te salta el cuello del dolor, o sea, no pueden ni mover la pierna. Imagínense, no sé si a algunos de ustedes les ha dado herpes en la boca, es un dolor fastidioso. Miren el eritema hasta dónde llega, hasta donde les señalo con la flecha, hasta abajo, ¿cierto? Entonces, esta paciente, darle prednisona, pues por supuesto, hospitalizarla, por supuesto, tiene insuficiencia renal, se puede tal vez complicar, quizás le doy aciclovir intravenoso para que actúe más rápido, ¿no? Aquí está bien, les han puesto hasta el horario, porque este paciente yo le hubiese hospitalizado. Acá no me ponen prevención de la neuralgia posherpética. Imagínense con estas lesiones, cómo no mandar a amitriptilina, que quieren que venga y les digan, doctor, vea, siento un montón de amortiguamiento, no le siento la pierna para recién ahí empezar, pues en estos casos deberían tratar. Aquí están dando permanganato de potasio, que está bien para secar las lesiones, y luego puedes aplicar una crema. Les había dicho que el aciclovir tópico es un consuelo para el paciente, no tiene una validez científica. Prefiero algo secante de mayor efectividad que el aciclovir tópico. Y vamos con el grupo 3. El otro grupo me toca revisar revisamos la siguiente porque no. Este caso.
Esta paciente, a ver, quiero preguntar al grupo si el molusco contagioso afecta a mucosas. ¿Qué les dije yo en clase? Sí, doc. No, no afecta a mucosas. Ya les había dicho que es de transmisión sexual, pero que ustedes no van a ver afección en mucosas. Entonces, esto no es molusco contagioso. A los del grupo mismo, para poder mejorar la nota, ¿qué otra cosa se les ocurre si no es molusco? ¿No sabe? ¿Alguien que no sea del grupo que nos pueda orientar? Doc, una duda, o sea, bueno, creo que nos olvidamos de tomar en cuenta lo que nos dijo que no afecta las mucosas, pero habíamos leído que sí, o es muy raro que pase eso. No es raro, no. De hecho, no afecta a mucosas el molusco. Si tú encuentras molusco en las mucosas, no es molusco. No afecta. Lo que se ven aquí son vesículas, ¿no? Aquí tienes una vesícula, otra vesícula. Aquí también tienes, acá, estas de aquí. Esta ya no es una vesícula tan, parece que está queriendo involucionar, se vuelve media turbia. Miren la afectación de la boca, miren cómo baja, ¿no? Las lesiones, aquí tienen más vesículas. Esta que parecería umbilicada, que digamos que no tuviera afectación de mucosas, no sé, no le puedo hablar, podría ser, si yo les presento solo este trozo de aquí, podría pensar que parecería umbilicada. ¿Pero qué otra cosa se les ocurre? ¿Cuál otra de las virales podría ser, si estamos en clases de virales? Varicela, pareciera. Es una Pareciera varicela. varicela. Evidentemente, sí, es una varicela en una paciente que tiene una dermatomiositis. Entonces, continuando con el caso, ¿a esta paciente la hospitalizan o no la hospitalizan con una varicela? Las del grupo, por favor. ¿Sí saben lo que es la dermatomiositis? Decía que era una afectación a nivel, que tenía que ver con fatiga muscular, doc. Es una afectación de la piel y del músculo, con CPK elevadísima, te produce, la fase activa produce un proceso inflamatorio que el paciente no puede levantar las manos para peinarse, para coger un vaso, para caminar, o sea, se queda totalmente postrado. Entonces, esta paciente de tratamiento es dosis supresivas de corticoide, a ella sí, si es que pesa 70 kilos, se le da 70 miligramos. Entonces, imagínense si tiene una fase activa, ¿qué va a pasar con la varicela? Si le damos supresión. Entonces, necesitamos, a esta paciente tiene que ser hospitalizada. Entonces, esto es una emergencia dermatológica. Entonces, no es nomás de que la varicela trata a la abuelita y dices, chuta, para nomás una varicela tiene que venir el dermatólogo. Pues para estos casos parecería muy sencillo, pero no saben resolver los médicos generales algo tan sencillo como ellos dicen como una varicela. Entonces, esta paciente fue hospitalizada, se le dio aciclovir intravenoso, se bajó la dosis de inmunosupresora del corticoide hasta que pasen los 7 días de brote, porque acuérdense que los pacientes que tienen varicela se suelen complicar si son adultos, les da neumonía y un montón de cosas. De hecho, no sé si ustedes le conocían a una secretaria súper amiga y súper de todo el mundo de la universidad, que falleció con una encefalitis por varicela. Sí, era secretaria, creo. Y ¿Sí? falleció porque estaba con tratamiento, tenía artritis reumatoide y la dosis inmunosupresora hizo que le brote otra vez el herpes. Y entonces tuvo herpes zóster y tuvo encefalitis por herpes zóster. Así es. Así es. Ella es la esposa del pediatra de mi hijo. Entonces, imagínense, hijo médico, esposo médico,
herpes zóster a nivel del sacro, que pasó una semana que le duele en la espalda, que es una IBU, que está rojito, que es una celulitis. A la final, cuando le vimos, pues él me decía, mira, empiezan a salir unas vesículas, le digo, es un herpes zóster. Empezó el tratamiento un poco tarde, o sea, ella iba a la complicación, ¿no? Eso estuvo hospitalizada en el HCAM, la encefalitis y finalmente falleció. Entonces, que se te pase algo de eso en la vida está en tus manos y tú tienes que ser siempre pilas. Yo les digo siempre, si es que es un dolor raro, la piel está roja, no importa, que no se va a morir si das una dosis de ciclovir. Prefiero pecar por exagerado a esperemos no es nada. Y más cuando tengan familiares, porque recuerden que los familiares siempre son los peores, los que digo, los recomendados son los peores. Siempre les pasa algo y uno siempre dice, no ha de ser, ya te debe pasar, tranquilo, que no pasa nada. Y esos son los que se complican. Entonces, si tienen un caso así, no digas es varicela nomás, mira el contexto, ¿no? Tienes una dermatomiositis, una paciente joven, se te puede complicar. ¿Qué te cuesta dejarle en observación 3 días? Darle aciclovir intravenoso, impregnar, bajar un poquito, darle líquidos, cuidarle y mandarle. ¿Y quién tiene que hacer eso? El médico residente que está en emergencia, ustedes, que ella mismo les toca. Ustedes van a estar ahí, de ustedes, la enfermera va a decir, ¿qué hacemos, doctor? Nada, mándele a la casa una varicela, ya. Entonces, luego, ¿qué va a venir? Complicado. Entonces, tienen que aprender a manejar estas cosas que son las que uno va a ver todo el tiempo en la emergencia y tienen que saber. Porque ese rato no van a estar, ¿a quién van a preguntar? Llamen a dermato. Fin de semana, no hay dermatólogo. ¿Qué van a hacer? Entonces, hay que grabarse, ¿no? Entonces, no es molusco, no afecta mucosas. Pensar en otro diagnóstico les puse, no han pensado. Bueno, el resto, pues ya nada. Ya saben cómo tratar la varicela. No sé si alguien leyó y nos quiere compartir el manejo de la varicela en la embarazada. Quizás las del grupo mismo para mejorar la nota. Sí, Doc. A ver, ¿cuál es? No hablo. Respecto a lo que es la varicela en embarazadas, decía que por lo general se ocupa el mismo esquema de 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, tanto en primero, segundo y tercer trimestre, pero que en primer trimestre se tiene que hablar sobre todo con la madre, porque si bien no se tiene licencia para usar el aciclovir durante el embarazo, no se ha visto efecto teratogénico de en el feto. Entonces, de esta manera se puede controlar la varicela en las mujeres embarazadas. Siempre acuérdense que el primer trimestre de embarazo uno no puede dar nada, ¿no? Ni un paracetamol, porque cualquier cosa que utilices es perjudicial para el bebé. Entonces no está indicado en el primer trimestre, está contraindicado. Pero en los otros trimestres sí puedes utilizar aciclovir, obviamente riesgo-beneficio, pero viendo el tipo de paciente que tengas y cómo vas a actuar con la paciente, ¿no? Entonces, si está en el tercer trimestre, ya lo puedes dar con mucho más calma y más si el paciente está, cuando hagan ginecología y ustedes digan, el paciente está por nacer, tienen que incluso prolongar el parto hasta que el bebé sane la varicela dentro de la pancita de la mamá y luego hacer que la mamá dé a luz, ¿no? Entonces, si el recién nacido cuya madre haya iniciado la varicela entre 5 días antes y 2 días después del parto, escucharán bien, 5 días antes y 2 días después del parto. Entonces, este periodo, ustedes tienen que prolongar o ofrecer inmunoprofilaxis. Ahí eso es muy importante que sepan. Igual en la hoja en su aula virtual en docencia, me parece que están ya las recomendaciones de embarazo y varicela. Es muy importante, igual háganle un print, bajen el archivo, porque esto siempre pasa. O sea, el primerito que le van a decir es, vea, doctor, ¿qué hago? Estoy embarazada y en mi casa hay alguien que tiene varicela, me vacuno, hago inmunoprofilaxis, me tomo aciclovir, ¿qué voy a hacer? Pues eso está en decisión del médico en ese momento.
Entonces, como les digo, entonces, si tiene la ventaja de tener ginecología en el lugar a donde ustedes vayan, pues, oye, prolóngale un poquito el parto, 5 días antes, 2 días después, es el momento en donde uno tiene que pensar en la inmunoprofilaxis, llamemos a dispensario tal, a ver si la están haciendo. Y de hecho, de paso, ustedes por favor vacunarse contra la varicela. En el hospital se ven un montón de casos y si ustedes no están vacunados van a terminar contagiándose. Si no saben, averigüen bien en casa para no tener ningún problema. ¿Alguien más leyó algo? Doc, lo que usted había mencionado sobre la inmunoprofilaxis, o sea, profilaxis posinfección, de igual manera en mujeres embarazadas que hayan estado en contacto con personas que tengan varicela, por lo general se recomienda dar lo que es la inmunoglobulina contra varicela zoster dentro de lo que son los 10 días posteriores a la infección, pero claro, antes de administrarla se le tiene que hacer una prueba serológica para ver inmunoglobulina G específica para varicela zoster. Entonces, obviamente, si sale negativa, se recomienda administrarla. Y algo que recalcar es que en las mujeres embarazadas no se les puede vacunar contra la varicela porque obviamente esta varicela está formado, sí, tiene virus atenuado de varicela y puede reactivarse. Sí. Ajá. Entonces, todo eso, fíjese. ¿Quién va a manejar? Ustedes. Luego, si la varicela era así, nomás era de ponerle caladril y ya. Ellos saben decirme. Residentes también. Digo, a ver, entonces, perfecto, vas a poner caladril, ahí te pongo el caso clínico. ¿Qué vas a hacer? Entonces, no es algo tan sencillo. Quizás en los niños, pero en los adultos es cosa seria la varicela, hay que cuidar. Y más en los inmunosuprimidos, los VIH, que ustedes tal vez vean en infectología, en medicina interna, ¿no? Creo que... Doc, una pregunta. Sí. O sea, a medida que avanza el embarazo, creo que hay menos riesgo para el feto, porque el síndrome de la varicela fetal se da antes de las 25 semanas, o sea, siempre que la varicela se dé antes de las 25 semanas, porque tenía entendido que si es que, por ejemplo, al feto le da en el tercer trimestre o las últimas semanas ya, la mayor complicación que podría tener es que el neonato tenga varicela, o algo así me habían explicado en embriología. Sí, o sea, sí, pero necesitas, lo que pasa es que si justo le contagiaste en los días que te digo antesito, en donde está el periodo de incubación y el bebé va a nacer y le va a dar afuera varicela, va a tener mayores complicaciones que si le diera adentro de la pancita por las inmunoglobulinas y la protección de la madre. Entonces, si tú puedes prolongarte un poquito el parto a unos 2 días a que el proceso pase adentro y que no estés justo en el, digamos, justo ahorita yo ya voy a dar a luz la otra semana y justo me contagio ahora. Entonces, el riesgo para el bebé al momento de nacer, no intraparto, sino al momento que ya nació es más grave, más alta, más grave. No adentro. Ya, muchas gracias. Sí, porque como dice mi compañero Henry, yo también había leído eso y bueno, también nos habían explicado eso en clases y que de igual manera, como usted dice, días antes del parto o durante el parto o 2 días después del parto, por lo general se trataba tanto a la madre como al neonato. Ajá. Sí, así es. Pues revisen con todo esto que les puse de la varicela en estos casos que tienen ahí en el aula para despejar alguna otra duda que tengan. Me quedó pendiente darles los preparados de las verrugas, me olvidé, ya la próxima clase les doy. Para las verrugas genitales, que no es lo mismo, y para los otro tipo de verrugas, ya les voy a poner en la presentación estas magistrales para que puedan tratar a sus pacientes cuando van a tener crioterapia. ¿Tienen alguna pregunta más acerca de las virales o las micóticas o podemos continuar con las parasitarias? Creo que no. Ya les publico, ya les paso entonces las parasitarias. Perdón un segundo.
¿Se ve ahí? ¿Escabiosis o no? Sí, Doc. Sí, Doc. Por favor, nuevamente tienen caso clínico, traten de ser un poquito más a conciencia, les he calificado con un corazón de madre, porque sé que están empezando, aprendiendo, pero ya vamos a algunos casos, entonces ya tienen que medio ponerse en la onda de cómo preparar, de cómo hacer, de siempre investigar un poquito más, no se queden en el artículo que uno pone ahí, por poco me ponen el del, ¿cómo se llama?, de las monografías.com o cosas así muy sencillas. Por ejemplo, les he pedido que revisen ivermectina, pero no más allá de las acciones antiparasitarias. Ustedes saben que ahora se está estudiando un montón para lo que es COVID, entonces investiguen las acciones antiinflamatorias, hagan un bonito resumen. Nuevamente he encontrado coincidencias en sus revisiones, copias textuales, parece que se bajan el mismo artículo y todos copian del mismo. Por lo menos algunos cambian el orden, ponen las letras subrayadas, aunque sea, pero otros ponen igualito. Entonces, siempre hay que investigar un poco más y poner con sus palabras, así se evitan de que les ponga ahí que están copiando del otro compañero o del mismo artículo. Entonces, el caso clínico nuevamente, ¿sí? Doc, una duda, sobre lo que nos estaba explicando de las mujeres embarazadas. Entonces, en el primer trimestre, ¿qué se tiene que hacer? O sea, porque se supone que mayor riesgo es de que el niño tenga síndrome congénito. Entonces, por ejemplo, ¿qué se podría dar? O realmente nada, o considerar la madre si toma o no el medicamento. Tendrías que considerar riesgo-beneficio y ver si es que la madre se vacunó o las inmunoglobulinas, pero no tienes mucho que hacer en el primer trimestre. Hay que cuidar bastante a la paciente. Otra preguntita, Doc, justo que estaba preguntando la compañera. ¿Por cuánto tiempo dura el efecto de las inmunoglobulinas en la madre cuando se la administra? ¿Cuántos meses le dura el efecto? No, ahí sí no sé. No sabría decirte cuánto. Quizás ya voy a revisar nuevamente. Doctora, yo leí que la protección de la inmunoglobulina duraba 3 semanas, pero era más como prevención cuando una mujer embarazada se expuso a una persona que estaba contagiada y que había un periodo de ventana en el que se podía administrar esta inmunoglobulina para que sirva como prevención para que a esa mujer no le den la enfermedad como tal. Entonces, mira, son apenas 3 semanas. Entonces, si ya te dio, pues ya te dio. O sea, solo te serviría si es que dices, mira, en mi casa mi hijo se contagió y estoy embarazada. Ese rato ponerte y esperar a no contagiarte. O sea, Doc, ya te dio. Lo que dice, por ejemplo, lo de las inmunoglobulinas, decía que por eso cuando se las administra se tiene que monitorizar a las pacientes. Y si hay signos de la enfermedad, obviamente ya se trata con el aciclovir. Pero en el hecho de que, en cambio, si la paciente después del embarazo no haya tenido la enfermedad, por lo general se recomienda el que se le dé la vacuna en cambio contra la varicela. O sea, creo que depende de cómo se vaya desarrollando durante el embarazo. Sí, depende del mes y del tiempo y del antecedente de la paciente. O sea, ahí sí te tocaría ser personalizado. A veces se hace hasta junta con el ginecólogo, pero lo importante es que ustedes como primer nivel sepan qué deben hacer. O sea, mira, yo me acuerdo que algo teníamos que hacer con la inmunoglobulina. Preguntemos o llamemos a ver si hay o consultemos con el ginecólogo, pero no se queden solo en es varicela y hay que esperar o veamos qué pasa o vaya nomás a la casa, no le ha brotado hasta ahorita. Cosas así, que no se les vaya a pasar a un paciente de esos. Pero de ahí es bien personalizado, porque también depende de las comorbilidades y si tiene insuficiencia renal, si tiene alguna otra cosa. Doctora, una pregunta. ¿Y aquí en el país hay un medicamento que se llama valaciclovir? Sí hay valaciclovir, pero no hay intravenoso. Hay en tabletas y de hecho si es que el paciente puede, es mejor dar valaciclovir, es mejor. Pero no hay de 1 gramo, hay de 500, entonces sí resulta mucha pastilla y es costoso para el paciente. Entonces lo que hay en el ministerio es aciclovir. Y no hay valaciclovir intravenoso tampoco, solo hay aciclovir.
Y en pacientes VIH incluso tienes que dar Foscarnet en vez de la ciclovir, que a veces se consigue, no siempre. Pero ya eso, manejo de especialidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un herpes labial, de estos que vienen todo el tiempo, al momento que ya te está picando, ardiendo, lastimando, 2 gramos de valaciclovir, o sea, 4 pastillas, suena bastante, pero son solo 2 gramos, dosis única es suficiente. 24 horas, hasta 24, máximo ya 48 horas de haber aparecido el brote. Yo siempre les digo a mis pacientes, si tú tienes esto, tú ya sientes, te compras los 2 gramos y ese momento te tomas. No, que me parecen mucho, bueno, ya divide la dosis en 2 pastillas de mañana, 2 en la noche, pero que no tengan mucho, más de 12 horas de diferencia en la toma. Pero te va súper bien, te seca de una. Igual, si es que tú tienes, como les había dicho, una sesión de láser, una cirugía, algo en donde sabes que te puede brotar por estrés, por calor, por periodo menstrual, porque de ley tuve una fiebre y yo sé que aquí en 2 días me va a brotar, 2 gramos, dosis única, ya de valaciclovir va bien, pero de valaciclovir, no de aciclovir. Doc, una pregunta, pero esto era cuando aparecía por primera vez, y si es que es recurrente, la dosis es mayor. No, para tratar el brote activo es la misma. Para tratar la recurrencia tienes que tomar 6 meses. O sea, si tienes más de 3 episodios en el año de herpes, tienes que tomar ya una dosis de 6 meses. Pero si es que quieres tratar el brote en ese momento, puedes dar valaciclovir dosis única. Pero en ese momento, no para tratar recurrencias. Y ahora si quieres dar aciclovir, era 5 días la segunda vez y 7 días cuando es primera vez con aciclovir. Ya si es que quieres dar 6 meses, tienes que darle 2 veces en el día, 6 meses enteros. De ahí te va a decir el paciente, mira, ya no me sale, o me sale una vez al año, pero ya no es cada rato, ya no es cada 2 meses, ya no es cada mes, ya me disminuyó. Yo tengo un paciente que lleva tomando 9 años, ¿verdad? Aunque no lo crean, no se han dañado los riñones, porque parece increíble. Tiene herpes genital. Entonces, con él he llegado a darle 800 miligramos pasando un día. Una pastilla diaria, si hay de 800 también el aciclovir. Pero de eso no hemos podido bajar. Y le he dado de todo, de todo. Le dimos hasta inmunoglobulinas a él, pero inmunoglobulinas, que digo interferón, y le dio una miositis por interferón, o sea, le pasa de todo al pobre señor, pero no puede salir de ese herpes genital. Disminuye, se salta una dosis y ya le brota. Entonces, le he dado colchicina, se le secó la boca, con la interferón que les digo, le dio miositis, ya antes se revertió. Hemos agotado todas las posibilidades de tratamiento, pero no, así que él ya vive con su aciclovir 800, pasando un día, toma. Es jovencito, pero no ha habido, por lo menos puedo decir, con 9 años no se le ha dañado el riñón, por lo menos. Revisen sus casos clínicos de parasitarias, por favor, y hagan su revisión de ivermectina. La ivermectina nosotros usamos hace muchísimo tiempo, los dermatólogos lo venimos usando hace muchos años en un montón de hecho, cuando ustedes vengan a la mente el diagnóstico de parasitarias, traten con ivermectina, excepto ciertas cosas, o hasta que ustedes se acuerden y vayan a consultar a sus teléfonos, pues dar algún otro antiparasitario, pero el que se maneja y abarca casi todas las parasitarias es la ivermectina. Entonces, empecemos con la escabiosis o el Sarcoptes scabies. Es una característica de este es que forma en la noche unos túneles, que son estos de aquí, que estos túneles para el dermatólogo es un dolor de cabeza, no se los encuentra, peor para los estudiantes, es más difícil. Lo que les recomiendo es comprar tinta china y agarrar un poco de la tinta y poner en la superficie cutánea, y ahí sí se forman estas líneas clarísimas cuando tengan duda diagnóstica, porque es difícil de diagnosticar, incluso para nosotros es complicado, y es también diagnosticado de manera como el hongo. Si no es hongo,
es escabiosis o sarna para los médicos. No hay más cosas en la piel. O está sarnoso o está con hongo. No hay más. Entonces, cuando ustedes vayan igual a su medicatura rural, lo que les dan es el benzoato de bencilo, que ocasiona unas dermatitis de contacto terribles. Y si el paciente no tenía nada, pues ya le diste dermatitis. Eviten usarlo, prefieran la permetrina, no utilicen benzoato de bencilo, aunque les den ahí, y más en los bebitos, saben mandarles a bañar del benzoato del cuello hacia abajo y terminan con unas dermatitis increíbles. Entonces acuérdense de mí y digan, la doctora dijo que no les pongamos a los bebés. Así no haya, es preferible que le mandes a preparar una pasta de azufre, que ya les voy a enseñar a hacer. Es más sano que ponerle esa. Realmente deberían quitarle del cuadro básico de medicamentos, pero no sé por qué sigue ahí. Bueno, entonces miren, una escabiosis en el escroto ya no es así tunelizada, sino forma estas pápulas induradas, muy pruriginosas. La característica de la escabiosis es un prurito insoportable nocturno y que alguien más tenga el problema. Entonces, si el paciente viene y te dice, en mujeres sobre todo, en senos, en los pezones, en las muñecas, en los glúteos, entonces te viene con lesiones papulares así, aisladas, ¿no es cierto? Creo que esta es una nodular, así. Viene con lesiones papulares aisladas y le digo, a ver, déjeme ver los pezones, en los pezones también, déjeme ver las muñecas, en las muñecas, en los glúteos, y alguien más en la casa sí sabe que yo también estoy con una comezón, me pica un montón, o le ves al bebé, este es un bebé, y le dices a la mamita, ¿y usted también lo tiene? No, no me he visto nada, déjeme ver los pezones, le ves los puntitos estos, las papulitas, pápulo-vesículas son más que pápulas, porque no son ni pápulas ni vesículas, es una mezcla de las dos. Ya les voy a mostrar otra foto si tengo acá, no está. Entonces, le dices a la mamita, déjeme ver, y también tienen el pezón, está empezando en los glúteos, pero ella todavía no tiene tanto prurito. Entonces, este tipo de pacientes son los que tienen la famosa escabiosis, rascabonito o sarna, el niño sarnoso. Eso les acuerdan que en las clases de impétigo les decía que como el impétigo también pica y se sigue regando, los médicos diagnostican como sarna y no es un impétigo, diferente de lo que vemos en pantalla. Y estos pacientes se los trata con la permetrina, le colocan desde detrás de los oídos hacia abajo 3 noches seguidas, descansan una semana y a la siguiente semana vuelven a aplicar el mismo esquema 3 noches seguidas. La diferencia de la escabiosis en los niños es que con los adultos es que en los niños también se presenta en la cara. Esa es una característica que las diferencia. En los adultos, en las zonas que ya les indiqué. ¿De qué diferenciar de este de aquí? Esta que ustedes ven aquí es una pápula de Tomaselli, se llama. Es una pápula vesícula, una pápula entre dura y llena de líquido, que es muy frecuente por picadura de insectos. Entonces, esta es la pulga, la hormiga, la araña, todas estas papulitas rojas que ven aquí. Esta ya es más antigua, miren el halo posinflamatorio. Estas son pápulovesículas, aquí tienen otra activa. Entonces, es el niño que le picó la pulga. Entonces, no, en mi casa no hay pulgas. Entonces, siempre guíesen del almuerzo y desayuno y merienda, que es una mnemotecnia de la pulga, porque siempre pica lineal. Mira, desayuno, almuerzo, merienda. Y sigue. Si se dan cuenta cómo sigue líneas, fíjense acá. Y suele afectar las costuras. Entonces, en la parte de la costura de la media, de la cintura, de la camiseta, ahí aparece. ¿Y por qué les pongo esta foto? Ay, no le he tapado los ojitos. Es porque estos niños, los que tienen hipersensibilidad a los insectos, le pica a uno y le brota un montón. No es como alguien que no es alérgico a los insectos, que le pica una pulga y no pasa nada, o le sale un picadito o 2 picaditos. A los niños alérgicos, a los que tienen urticaria papulosa, les pasa esto. Este es el mismo niño. Y a estos niños, ustedes van a ver un montón si van a trabajar en el campo, no es escabiosis, esto es la escabiosis. Fíjense en la fotografía, grábense en la fotografía, por favor, porque a estos niños son los que les digo que les ponen el famoso benzoato de bencilo y terminan con una dermatitis terrible. A la final nunca fue escabiosis, fue un prurigo, y esto le va a seguir pasando al niño hasta que cumpla unos 7 años, quizás a alguno de ustedes les ha pasado,
que es la típica que te pica un mosco y se te hace un tumor ahí, te pasa 6 meses, no se va la mancha. Entonces, es una hipersensibilidad a los insectos. Estos niños los maneja alergología con sus famosas vacunas para hacer que les produzca menos brote. No es que no les va a brotar, pero en vez de brotarles así como ven a este bebito, pues le brotará 1 o 2, ya no tanto. Pero no es escabiosis. Aquí, por ejemplo, si yo te digo, búscame el túnel, ¿dónde estará ese túnel? Yo no veo aquí ningún túnel, ¿no es cierto? Es más difícil. La escabiosis es más eczematosa, no sé si ven. Es como que estuviera muy, muy rascada, porque el niño inconscientemente está todo el tiempo, y no es una pápula como tal, a diferencia de esta de aquí. Estas son más aisladitas, acuérdense de ir buscando siempre 3-3. Entonces, este es un paciente de la costa, de Guayaquil, picado por insectos. Entonces, a estos niños no ponerles. Por favor, acuérdense a estos pacientes antihistamínicos. Lo que más le molesta al bebé es desinflamar, ¿no? Desinflamar la piel. Y como tópicos, ¿cuál sería un buen antiinflamatorio? ¿Qué mandarían ustedes ahí? Veamos. Galarza, Emilia Galarza, ¿qué le mandarías tú de tópicos a este paciente que ves en pantalla? ¿Alguna crema que tenga corticoides, pero de baja potencia quizás? Sí, puedes usar un corticoide. Un corticoide desinflama, entonces va a quitar todos los rojitos. Pero hay que decirle a la mamá que ponga poquito, porque si pone un montón, la piel empieza a ponerse blanca alrededor del picado, así como está aquí, ¿sí? Entonces, poquita cantidad. Y si es que ves que el pacientito es un niño más grandecito, que se mete al lodo, que no se está quieto, que está jugando con los animalitos, entonces asóciale un antibiótico para que no se vayan a infectar. Este de acá, por ejemplo, del dedito, si se logra romper la ampollita, ya puede infectarse. En los prurigos suelen haber ampollas en palmas y plantas. Es increíble. Tú ves y son unas ampollas durísimas en las palmitas, en los piecitos, y son por picados. Entonces ahí le mandas un corticoide, puede ser una hidrocortisona, más un antibiótico, un ácido fusídico, mezclar los dos, o hay también comerciales como el Fusicor que vienen los dos mezclados. Le pones unos 7 días y desinflama. Ahora si la mamá es anticorticoide y no quiere poner, ponle Procicar. Procicar tiene calamina y óxido de zinc. Ya les enseñé una pasta preparada con óxido de zinc que es secante. Entonces va a ir secando todas estas. Esa misma pasta preparada de óxido de zinc pueden utilizar aquí para secar esto. Pero cuidado con poner aquí corticoides, porque aquí si lo pones y descubres que es una escabiosis, esto se te riega increíblemente. Y es contagioso, acuérdense. Tuve una paciente del Hospital de los Valles, recién dada a luz, que vino con lesiones de su bebé, que él pensaban que era una miliaria rubra, un sarpullido. Y cuando le examinamos, pues la mamá también tenía lesiones, investigando un poco más, sí tenía prurito, pero ella pensaba que era por la faja, por las cosas que estaba puesta posparto, y pues fue una escabiosis. Entonces, en lugares aparentemente limpios y de clase puede meterse también las escabiosis, así que no es solo de pacientes sucios que no se han bañado y tanta cosa. En hospitales es frecuente, entonces no duden en un diagnóstico si están a nivel hospitalario. La siguiente es la miasis cutánea, es un paciente también del hospital, de alguna de mis guardias que tuve cuando era residente. Entonces ustedes ven aquí, todas estas son las larvas del mosco. Era una paciente indigente que tenía un carcinoma vasocelular en esta zona que se ulceró, vino la mosca, dejó sus huevos, luego aparecieron estas larvas y aquí, por ejemplo, ponemos ivermectina tópica, le tapas con una gasa y la larva muere y la puedes luego extraer. En nuestro caso, en la guardia, no teníamos ivermectina y nos tocó extraerlas vivas. Entonces hacen unos túneles, no sé si está por aquí, tunelizan y se meten así como estos de miel de abeja, así van haciendo túneles y es muy complicado retirarlas. Entonces, en la costa te suelen decir que le pongas vaselina, por ejemplo, como para que no tenga donde oxigenar y muera, que le eches tabaco, así hay un montón de cosas que te dicen las personas del campo, para que la larva se ahogue, se muera y la puedes extraer. Fíjense en las ulceraciones que provocaban las larvas al comerse, ¿no? Todo esto.
Esta es la paciente una vez que ya se recuperó, ven tejido granulado y esta es la lesión cutánea en piel. ¿Sí? Entonces, este es otro paciente, esta es la foto de una colega en Cambio Esmeraldas que hizo allá su residencia y miren, estas ya están muertas estas larvas, no están como las de acá blanquitas vivas, estas ya están muertas y es en pacientes con Hansen, úlceras crónicas, indigentes, ustedes van a ver esto, ¿no? Entonces, son pacientes que por la mala estilo de vida y la indigencia, pues se contaminan. Entonces, el tratamiento, la ivermectina oral, te da 12 miligramos, o sea, vienen de 6 miligramos, dan 12 miligramos, una dosis única y luego repiten a la semana. Y pueden poner ivermectina tópica, como les digo. La larva migrans es otra enfermedad parasitaria a los que les gusta enterrarse en la arena, en la playa, que qué bonito, que entiérrame, que ponme hasta aquí, que la arena calientita. Entonces luego vienes de tu viaje a la playa y días después encuentras una pápula roja muy pruriginosa. A las 24 horas empiezas a ver un trayecto, un camino, a la semana tienes esto. ¿Sí? Entonces, este camino es la larva que empieza a hacer su túnel durante la noche y ocasiona muchísima comezón. Si yo veo así, está como serpentina, pues el diagnóstico es bien fácil. Pero cuando ves esto, no está muy clara la foto, pero inhumano, raro, ¿no es cierto? Que estuvo haciendo, enterrándose en las manos. Verán que sabe haber larva en el busto, en los glúteos. Así que antes de enterrarse, vean el tipo de playa al que van. Esto se da por las heces de los gatos, de los perros. Entonces, por la mañana te estás enterrando, por la noche está el perrito orinando o dejando defecando. Entonces, o en playas a veces también desiertas, en donde quizás por ahí solo hay una familia, un perrito, tengan cuidado. También les pasa a los niños, ¿no? Hay que evitar esto. Y andar descalzos también, ¿no? Hay que fijarse. El tratamiento, en este caso, por ejemplo, va mejor el albendazol. El albendazol va mejor que la ivermectina, pero como nemotecnia, yo me acuerdo de la ivermectina y luego quizás googleo y digo, a ver, larva migra en tratamiento ya, y le modificas cuando le llames al control, pero hasta salir del paso ya te acuerdas que con la ivermectina se trataba. Lo que hacemos también en dermatología es hacer crioterapia, haces crioterapia aquí y haces crioterapia acá y no le dejas salir. O sea, se queda bloqueada y empieza a secar y muere. Así seca como esta zona de acá, mira acá ya está seca. Esta parte es secada. Entonces se muere. O la otra es coger el cauterio, el electrocauterio y cauterizar aquí, cauterizar acá. Le bloqueas y muere. O cauterizas todo. Si es un paciente impaciente que quiere que le trates pronto. La tungiasis, la tunga penetrans, la niguam. ¿Qué otra cosa le conocen? No me acuerdo ahorita cuál otra es. Una más me falta, como le conocen en la costa. Entonces, esta parecería una verruga. Tiene su punto negro. Le dicen, ¿no? ¿Cómo? He escuchado decir por mi tierra aquí le dicen chichaco. Chichaco. Ah, no ves, de esa no sabía. Yo sabía nigua, tunga penetrans. ¿Cuál es? Pero chichaco, ¿no? Voy a anotar. Entonces, esta es igual, pacientes descalzos. Fíjense en esta de aquí, parecería una verruga. Pero si tienen duda diagnóstica, ustedes cogen con una jeringuilla y lo que van a sacar es este es el parásito que sale. Y pues el tratamiento es abrir y sacar cada una de estas cosas. Importante aquí que como están en estas zonas generalmente penetran espinos, ramas o cosas, hay que tratar con antibiótico terapia. En este caso está bastante inflamado. Entonces el tratamiento aquí es la ivermectina, el antibiótico, ustedes ya saben manejar antibióticos para infecciones cutáneas, y la antitetánica. Entonces aquí tiene que ser completo el tratamiento. Si el paciente no se ha puesto antitetánica, aplicarla, ir quitando uno por uno, pero muy bonito cuando es 1 o 2, pero cuando es así como fíjense, son un montón, parecen apenas picaduras, la pequeña costrita aquí. Entonces ahí la cosa es más complicada. Entonces ahí quizás le extraes una o le vas extrayendo poco a poco. En nuestro caso es más fácil porque con la crioterapia nosotros hacemos un chis ahí en cada cosito y ya la larva muere y va saliendo. Pero a ustedes sí les va a tocar de aguja en aguja. Quizás curetear con la aguja rosada, que les dije que nunca me acuerdo el calibre de esa aguja, pero ustedes díganle a la enfermera, tráigame la aguja más gruesa que tenga, la rosada, ella ya sabe. Y le traes y con el bisel hacia arriba haces como una pala y vas rompiendo. Y tienes que ir haciendo poco a poco al paciente.
Leishmaniasis, esta es una infección, ¿sí? Una pregunta, ¿y lo anterior por qué se daba? Según yo, bueno, sé que es por los... Ah, ¿las pulgas mismo? Sí, pero se llama tungiasis, tunga penetrans, es como una pulga. Ah, porque yo he escuchado que, bueno, esos son los parásitos que también les dan a los cerdos, entonces yo he visto también a personas que cuidan los cerdos, entonces le da eso de las niguas y todo eso. Sí, sí, también. Es que los animales se pueden contagiar, también. Es como son insectos, entonces... Ya, ok. Sí. Es un insecto que tiene forma de pulga, digamos así. Bueno, también pica, ¿no? Todas estas se caracterizan por prurito intenso, excepto la leishmania. La leishmania no pica, no duele, no arde, está una cosa ahí que empezó como, acuérdense que el paciente te dice, me fui a Puerto Quito, me picó un mosco, me quedó un granito rojo que yo dije, ya me ha de secar, y luego se me hizo esto, una costra. Entonces, tu misión, levantar la costra. Acuérdese, cuando hay costras de por medio, le mojo, le pongo compresita de suero, le remojo un poquito y le levanto. No se puede levantar, bueno, mándale algún tópico. Pero si se levanta, ves abajo qué hay y ahí sí das tu diagnóstico. Entonces, suelen ser lesiones ulceradas. Fíjese en esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, levantas y ves una úlcera en sacabocado, inflamada, eritematosa, pero suele ser asintomática, ¿no? No te ocasiona mayor problema. Fíjense en esta que yo siempre les muestro porque digo, ¿cómo llegó el mosco hasta los labios genitales? O sea, es algo que a menos que vayas al monte a hacer pipí, te pica el mosco ahí, no sé. Pero también existe leishmania en genitales. Y hay una variante que es la hiperqueratósica, que la pueden encontrar en la orejita, por ejemplo, o en cualquier zona expuesta en donde te puede picar el insecto. Muchos de los compañeros de la rural, cuando vayan, les dará, y ustedes ya tienen que ir preparado con su dosis, porque es frecuente también cuando ustedes vayan al campo a contagiarse de este tipo de cosas. Entonces, lo que yo les quería mostrar es el tratamiento de la leishmania, no he estado aquí. Les voy a poner, porque recién nuevamente tuve un caso de un niño que fue a la costa, a Santo Domingo, y le picó un mosquito en la cara, en el malar izquierdo. Luego obviamente evolucionó a la úlcera que les muestro, y después fue diagnosticado de leishmania, le hicieron biopsia, si fue leishmania y todo, le dieron un tratamiento subterapéutico, que es súper frecuente porque es un juego entre la ampolla entre los miligramos de la ampolla y la presentación, está confundido. Entonces, por favor, esto también quiero que aprendan a manejar bien. Y ustedes sean el médico que llega y no se deja influenciar por el auxiliar que te dice, póngale 3 ampollas, no pasa nada, o póngale 2, o sea, sea al ojímetro. Tienes que ser por kilo de peso, pensando, estudiar 11 años, sé cómo tratar una leishmaniasis, ¿no es cierto? Entonces, quiero que en este paso igual les indico a los posgrados, a los posgradistas, porque es un error también de ellos, incluso de médicos tratantes que dan una dosis. En este niño le estaban dando una ampolla cuando debían darle 3 ampollas, imagínense. Y claro, él ya completó los 10 días de ponerle intravenoso al pobrecito, porque obviamente intramuscular no iba a aguantar, y su carita estaba hecho una desgracia, hecho un hueco terrible ahí. Déjenme ver si encuentro dónde está él. Esto del... ¿Dónde había puesto lo de la leishmaniasis? Y les hice el otro día para que me entiendan. Doc, una pregunta. Todos los que dijo anteriormente dijo que, daban picor menos la leishmaniasis. Sí, la leishmania no da mucho comezón, pero de ahí todos. La escabiosis te pica. La tungiasis, bueno, esa sí te pica, pero en las fases iniciales a veces pasa como desapercibida. La larva migrans, esa te pica. Si te fuiste a la playa y empiezas con un grano rojo que te empezó a picar, ya piensen que... Y peor si te enterraste. Doc, entonces tenemos que asociar algún tratamiento para esto también. Claro, sí. Antihistamínicos. En mi caso clínico, Iraponramen antihistamínico, ¿qué antihistamínico? ¿Cuánto tiempo? ¿No? El diagnóstico en el que piensan. Ahí se ve.
Sí, doc. Sí, doc. Este no sé si le subí al aula virtual. Revisen, por favor, y si no, ya les subo. Este es el famoso antimoniato de meglumina, el glucantime. Tiene que ser 20 miligramos por kilogramo día por 20 días. El problema es que ustedes pueden tener en un ml, o sea, al momento que ustedes les den el glucantime, los pacientes que ya vienen de provincia saben, ellos dicen, no me dará el que es blanco o el amarillo. Entonces, sí, ¿qué es eso? O sea, para mí es glucantime igual. El de líquido blanco, ese no hace nada, o el de líquido amarillo, es por esto. En un ml tienes 85 miligramos de antimoniato como base, o en un ml tienes 300 miligramos de antimoniato como sal. Entonces, ustedes tienen que hacer su cálculo mediante esto, 425 en 5 o 1500 en 5. Entonces, el que se comercializa normalmente, que te da el ministerio, es de 425 en 5. Entonces, fíjate que la dosis de un paciente de 55 kilos, 55 por 20, que es la dosis, te da 1100. Entonces, le pones en 425 miligramos de 5 ml, en 1100, ¿cuánto habrá? 12.9 ml. Entonces, tú tienes que ponerle, acuérdate que 400 miligramos está en una ampolla de 5 ml, tienes que ponerle 2.5 ml de medicamento. No es al revés, no es al contrario. Y fíjate si es que es estivogluconato sódico, que ese es otro, porque no es lo mismo que el antimoniato de meglumina. Este igual viene en base y viene en sal. Entonces, lo que me interesa que se aprendan es que al momento que ustedes tengan la ampolleta ahí, fijarse si es de 425 en 5 o de 1000 en 5, porque ustedes lo único que se fijan es en esto. Dicen, necesito 1100, a ver, en un ml hay 300, o sea, le hacen el cálculo al revés, con estos datos en vez de con estos. Entonces, incluso el Ministerio de Salud, las personas que manejan esto, que es epidemiología, y los expertos en Leishmania, no sé, hacen mal. Entonces, ahí le toman un print, tengan ahí en sus teléfonos, para cuando les toque su caso de Leishmania, y los que vayan al oriente, estas zonas tropicales, van a ver un montón de pacientes y tienen que aprender a manejar. Ya si es que no les tocó en la rural, los que sean infectólogos también van a ver, los internistas también van a ver, los dermatólogos, pues por supuesto. Y otra opción es el miltefosine, es otra opción de tratamiento, que son unas tabletas. El Ministerio de Salud las estaba distribuyendo, pero luego ya dejó de hacerlo, no sé si ahora tendremos que investigar, pero que yo sepa, no. El miltefosine es una opción. La anfotericina B, tuvimos un paciente, el mismo cuento que les comento, una paciente que ya se puso su dosis y seguía ulcerada en la cara, igual, una ingeniera de botánica, esto de las plantitas que investigan en la selva, las plantas, bueno, ahí se contagió. Ya le dieron, no que de ser dosis insuficiente, le dieron doble dosis. Al momento que fueron a consultar a infectología, que ¿por qué? Porque hay unas cepas de Leishmania aquí en el Ecuador que son resistentes, no sé los nombres, podrían ir a leer un poco más. Estas cepas no van a mejorar con estos tratamientos, entonces ahí a veces está indicada la anfotericina B. Ahí hacen PCR, acuérdense, ya revisamos PCR en el Hospital de Calderón, entonces sus compañeros de su promoción que esté haciendo la rotación con los doctores, y ella, bueno, ahorita no están rotando, pero ellos están haciendo PCR para el Leishmania, para saber el tipo o el subtipo, y ahí saber si va a responder o no. Pero esta muchacha ya hizo interconsulta de infectología, le ingresaron, le dieron anfotericina B y tampoco mejoraba. Entonces, como justo ahí después me la pasaron a mí, digo, a ver, vamos a nuevamente, cuando te tocan estos casos difíciles, regresa al origen, cómo empezó, la pápula, que no sé qué. Le hicimos el cálculo y claro, era una dosis, siempre le dieron una dosis insuficiente. Entonces, a ella le tocaban como 4 ampollas diarias y le dieron una, después le dieron 2, que aún seguía insuficiente. Entonces, siempre fue un poquito mal el cálculo nada más. Y eso pasa, mira, en un hospital de tercer nivel. Entonces, hay que tener cuidado y hay que aprender bien. Bien. Esta de acá no sé qué es. Esto creo que era, este era el cálculo que le hice al niño justo, que me estaban interconsultando y me salía una ampollita. Bueno, entonces esto ya les subo, me dicen la otra clase si no está, para poder subirles, revisen y hagamos los casos clínicos. Si a alguno le tocó Leishmania,
ya saben, ya casi tienen todo el caso, era de darles esto después, para que vayan a investigar. Pero bueno, eso, la siguiente clase veremos las ETS o las enfermedades de transmisión sexual y revisaremos un poco más de sus casos de parasitarias. Vengan revisando las observaciones, si es que les mando, siempre estén pendientes, si es que no les mando, pues ya nada, será que revisamos en clase, pero revisen siempre sus correos a ver si les mando alguna observación o para discutir en clase. Doc, una preguntita. Sí, dime, Emilia. O sea, Doc, esa parte de estos temas, sino que le quería preguntar algo. Lo que pasa es que mi hermano se cortó las uñas Ya. y parece que se lastimó el dedo, pero eso fue hace 20 días y ahora está así súper inflamado. Entonces no sé si será recomendable que vaya